Relatos entre las voces de lo desconocido. Me llamo Fabiana, vivo en la Ciudad de México y voy a contarles una experiencia que tuve con una vecina muy desagradable. Esta me hizo brujería. En mi infancia, mi abuela me regaló una gatita que tan solo tenía 2 meses de nacida. De nombre le puse Mía. Amé a esa gata. Esta me acompañó en mis días mejores y en los peores. Mía era una mascota muy especial y sobre todo era muy tranquila. No era como otros gatos que solían romper cosas. A veces debía de buscarla para saber si estaba en la casa. No hacía el más mínimo de los ruidos. Era la cosa más tranquila y dulce que conocí en mi vida. Tenía un pelaje blanco con manchas cafés y curiosamente, por algún motivo, una de sus manchas tenía la forma de una media luna. En mi casa, Mía podía salir si lo necesitaba, pero era muy de hogar. No era usual verla en la acera, pero alguna que otra vez sí salía. Por culpa de esta vecina, que les cuento, debí dejarla adentro. Al lado de la casa vivía una señora mayor con un aspecto muy desarreglado. Aquella señora hablaba sola o se quejaba o no estaba muy claro qué era lo que hacía. Lo cierto es que si uno pasaba cerca, la escuchaban murmurar. Yo pensé que se hablaba a sí misma, pero a veces algunas de sus palabras indicaban que le hablaba a alguien más. Nadie se metía con ella, nadie le hablaba. Era una mujer de pocos amigos y claramente eso se debía a las ropas que nunca se cambiaba y obviamente a su carácter. Los años fueron pasando. Mía era toda una gatita adulta y aquella señora seguía viviendo junto a nuestro hogar. Una tarde, mientras regresaba a casa, me asusté con un automóvil que venía a toda velocidad. Se paró al frente de la casa de esta señora, derrapando inmediatamente los neumáticos. Por un momento pensé que alguien quería raptarme, así que apuré el paso, pero la prisa de su conductor no era hacia mí, era por la vecina. Un matrimonio con un hijo pequeño salió directo al hogar de esta mujer. El esposo golpeaba la puerta con euforia, mientras maldecía a la dueña de aquella casa. Entré a mi casa y llamé a la policía temiendo por algún incidente. Desde mi hogar veía todo lo que sucedía desde la ventana, mientras yo relataba aquella situación a las autoridades. La vecina no abría la puerta y el hombre comenzó a reclamar por un gato. ¿Dónde está mi gato?, decía aquel hombre enfurecido sin dejar de atacar aquella puerta. Comenzó a atacar la puerta y tras el tercer ataque fue que la señora salió con un objeto punzocortante que se utiliza para carne. La familia retrocedió, pero aquel hombre seguía reclamando por aquella mascota. Estuvieron intercambiando palabras con mucha tensión. No fueron palabras agradables, eran insultos, amenazas. Se estaban agrediendo. Llegó la policía para tratar de mediar aquella situación. Por lo que pude entender, la vecina le había robado un gato pequeño cuando éste pasó por el frente de su casa. Desde ese día, no dejé salir a Mía de mi hogar. Temía que mi vecina le hiciera algo. Además, comenzaron los fuertes rumores de que esta mujer se comía a los gatos y a los perros de la zona. Y fue que una noche la vi llegar con un perro salchicha. Para su mala suerte, reconocí a aquel animal tan particular. Era de un vecino que vivía a la vuelta de la casa, y poniéndome en la piel de él, no dudé en enfrentarla. Salí de casa y le reclamé que ese perro no era suyo. La anciana me gritaba para que la dejara en paz, y eso provocó que el perro se asustara y se le escapara de las manos.
La anciana trató de perseguirlo, pero tras trotar algunos pocos metros, ésta quedó exhausta. Luego, ésta se giró hacia mí y fue cuando sentí el terror. Aquella mujer me maldecía. Me deseó el peor de los infiernos que pudiese vivir. No puedo describir la angustia que me provocó su forma de expresarse. Me daba miedo y temía que me hiciese daño. En casa le conté a mi madre lo que pasó y ésta me regañó, porque según ella me metí en asuntos que no eran de mi incumbencia. Le expliqué que conocía a aquel perro y que, de seguro, se lo iba a comer, como bien decían los rumores. Pero de todas maneras no quiso darme la razón. Aún así, mis miedos más grandes eran por Mía. Mi gatita casi no salía de la casa, pero desde ese incidente le prohibí salir en absoluto. La controlaba todo el tiempo para que no saliera y la dejaba con las ventanas cerradas para evitarlo. Sabía que esa vieja me la iba a atacar, y allí comenzaron los roces con mi madre. Me abría las ventanas cada vez que yo me alejaba de la sala. Siempre lo hacía cuando yo no estaba presente, y allá iba yo. La cerraba de nuevo. Le recordaba que podría pasarle algo a nuestra mascota, pero mi madre me ignoraba. Los rumores sobre mi vecina comenzaron a cobrar un poco más de fuerza. La gente no dejaba de quejarse de ello, aunque algunas personas cambiaron aquella versión de que mi vecina se comía a los perros y a los gatos. Ahora decían que los usaba para utilizarlos con brujería. Esto lo confirmé por un amigo del barrio, cuyo padre es plomero, y este tuvo la oportunidad de entrar en aquella casa para realizarle un trabajo a aquella señora. Me dijo que dentro de la casa tenía una pieza llena de frascos con animales disecados, huesos de todo tipo, tanto sueltos como esqueletos enteros, pelos sueltos, todos en una bolsa, como si todo lo juntara y lo coleccionara, obviamente, de todas de sus víctimas. Mi amigo aseguraba que esta mujer era una bruja y explicó que la familia que le reclamó por su mascota, luego de ese incidente, tuvo un accidente de tránsito. Sentía que tenía al demonio al lado de mi casa. Evitaba a toda costa pasar por la puerta de la vecina. Me había convertido en su objetivo. Un día, mientras fui al baño, escuché la ventana abrirse. Mi madre se esperó a que yo me alejara de la sala para poder abrirla. Salí en cuanto pude y discutí con ella. Yo odiaba que ella se esperara que yo pestañeara para poder hacerlo. Comenzamos a tener una fuerte discusión, la cual culminó cuando no encontré a Mía por ninguna parte. Lo primero que hice fue salir para buscarla, pero no la encontraba. En llanto llamé a Mía por toda la casa y la gata no aparecía. Fue recién en ese momento cuando mi madre se dio cuenta de lo que ella hizo. Salí sin dudarlo hacia la casa de esa vecina y no me importaba que fuese una loca que hiciese brujería. No iba a permitir que nadie se metiera con Mía. Golpeé la puerta de la casa de aquella vecina esperando a que me abriera, pero me ignoraba. Me desesperé con la idea de que no volviera a ver nunca más a mi mascota, hasta que la escuché maullar. Grité que estaba escuchando a mi gata y que si no me abría la puerta, llamaría a la policía. Y allí salió con la misma cuchilla con la que la vi días atrás. Sus ojos se impregnaron en los míos mientras ella daba un paso hacia mí y yo daba otro hacia atrás. Conservaba la distancia. Esta señora me maldecía. Fue un discurso muy largo, pero muy claro, como si lo tuviera bien grabado en su mente y lo hubiese dicho más de una vez. El fragmento que recuerdo claramente fue: en las noches, él te observará para que no duermas.
mientras tu alma se pudre. Mía se escapó y vino a mí. La tomé y salí corriendo. Mi madre ni siquiera se había enterado de todo esto. Regresé con Mía en los brazos y rompiendo en llanto. Le dije a mi madre que la vecina me había amenazado con un objeto y que tenía a Mía en su casa. No sé cuál era el problema de mi madre, pero tomó la situación con menos importancia de lo que yo creo que merecía. Una vieja loca me había amenazado con un objeto punzocortante y hasta hoy no sé si le importó o no me creyó. Desde entonces, mi madre dejó de insistir con las ventanas. Realicé alguna denuncia con la policía, pero no me dieron garantías de poder realizar algo. Decían que era una mujer con problemas psiquiátricos y que sí, habían juntado bastantes denuncias, pero como realmente nunca había hecho nada, todo quedaba por ahí y hasta que no pasara algo, se iban a tomar medidas. Los días pasaron y casi no me atrevía a salir de la casa. Extrañamente, Mía salía a dormir en el sofá, pero no se despegaba de mí. Comenzó a dormir en los pies de la cama y luego cerca de mi vientre, como si necesitara estar conmigo todo el tiempo. En algunas ocasiones me despertaba durante la madrugada con extraños maullidos como si tuviese hambre, pero no quería comer. Mía tenía miedo y no sabía a qué. Fue que un viernes en la tarde, Mía me despertó con un fuerte quejido. Expresó un maullido fuerte y sonoro, como si estuviese a punto de atacar a algún animal. Desperté asustada y Mía saltó de la cama y su pelaje se erizó y lanzaba zarpazos al aire. Recordé aquella amenaza de esa mujer, aquellas cuando me dijo: "Él te observará para que no duermas". En ese momento me dejé llevar por el miedo y lancé un grito como si alguien estuviese en mi habitación. Después de todo, así se sentía. Mi madre llegó corriendo y preguntando que qué pasaba. Le dije que sentía que había alguien en mi habitación. Pero lejos de apoyarme, solo se enojó conmigo por comportarme como una niña. Durante varias noches se me hacía difícil dormir. Me sentía observada todo el tiempo y no era producto de mi imaginación o algo por el estilo. Mía reaccionaba con mucho miedo. Había ocasiones en que me sentía como que algo jalaba mi colcha y a veces como alguien se sentaba en mi lado. Muchas veces me veía obligada a levantarme y quedarme despierta por ese temor de tener a alguien en mi pieza. No sabía a quién recurrir. A veces lloraba en las noches y ya no confiaba en mi mamá. No sé por qué. Todo lo que le decía a ella generaba una respuesta muy negativa y al explicarle que sospechaba de que una presencia estaba en mi habitación, sabía que sería una pérdida de tiempo. Un día, al levantarme, encontré la ventana abierta. La cerré y le expliqué nuevamente a mi madre que no la abriera. Mi madre lo negó y claramente, por nuestra especial relación, pues no le creí. Solo me preocupaba que Mía volviese a escapar y cerré la ventana y continué con las cosas en mi casa. Minutos más tarde, escuché la ventana abrirse de una forma tan lenta como si alguien la quisiese abrir sin llamar la atención. Grité a mi madre al perder el control y me fui hasta la sala, pero ella no estaba. La ventana estaba medio abierta. Mía llegó y comenzó a maullar hacia la ventana, y luego llegó mi madre sin entender por qué la llamaba a los gritos. Recuerdo ese momento como si fuese hoy. El escalofrío que sentí me bajó la sangre. Le pregunté a mi madre si ella abrió la ventana, pero me afirmó que no. Le expliqué que escuché cómo alguien la abría. Mi madre se quedó espantada asumiendo que alguien quiso entrar a la casa. Por otro lado, yo pensaba en otra cosa, en algo más paranormal. Pensaba en la misma presencia que me visitaba todas las noches
y viniendo de mi vecina y obviamente de aquella maldición. Yo pensaba que era ese ser que abría la ventana solo para que Mía escapara de nuevo. De pronto, la ventana se abrió solo apenas unos centímetros, pero esta vez en presencia de mi madre. Nadie la había tocado, aunque ambas vimos lo mismo. Nada, absolutamente nada. Solo la ventana corriéndose hacia un lado como si fuese magia. Necesité que eso pasara para que mi madre me creyera que había algo más en la casa. Me abrazó y se disculpó por no creerme. El problema era cómo enfrentar a aquella vieja bruja. No sabíamos qué era lo que nos estaba enviando. Mi madre me prometió que de alguna manera conseguiría a alguien que nos ayudara. Los días pasaron y una extraña alergia atacó mis brazos. Cada cierto tiempo se me brotaban de la nada. Quedaba con los brazos colorados y no podía evitar rascarme. Lo más impresionante de esto es que la alergia no era constante. Aparecía y desaparecía como si nada. Paralelamente, Mía también comenzó a enfermar al perder pelaje en la zona de su cuello. Tenía extrañas llagas de las que el veterinario no lograba dar con la causa. Mía estaba triste en ese entonces. No se despegaba de mi falda. Casi no comía y costaba que descansara. Lloraba por mi gata temiendo que le pasara algo. Ya era algo muy importante para mí. Mi madre buscó ayuda, pero no lograba encontrar a alguien que pudiese librarnos de aquel mal que nos envió la vecina. Ni siquiera salía a la calle con el temor de enfrentarme a ella. La veía por la ventana cómo salía de la casa y regresaba con algún animal que quién sabe de dónde lo conseguía. La peor noche de todas fue una de tormenta. Me costaba dormir y como por arte de magia, la puerta de mi habitación se azotó con brusquedad. Era algo incomprensible, como si alguien lo hubiese azotado con muchísima fuerza. Mi madre vino a la habitación. Yo y Mía estábamos en la cama sin atrevernos a salir. Le dije que la puerta se cerró sola, así que ella me llevó a su habitación. La alergia apareció en ese momento de nuevo, pero fue peor. Me salía líquido rojo como si se me cayera la piel. Lloraba del sufrimiento. No era tanto el dolor, era la impotencia de aquella situación y no poder hacer nada para arreglarlo. Mía comenzó a temblar. Pensé que estaba enferma. Se quedó recostada sobre la cama mientras su cuerpecito se movía constantemente. Esa noche apenas si pude conciliar el sueño mientras vigilaba a Mía. En un descuido, me dormí. Al abrir los ojos, noté a Mía inmóvil. Pensé que se había dormido, pero no. Mía no respondía. Mi mascota había muerto. Desperté a mi madre por los llantos. Contuvo mis lágrimas mientras me consolaba. En la mañana la enterramos en el jardín. No podía perdonar a esa horrenda mujer por lo que me había hecho. Mía me había acompañado desde pequeña y la perdí por culpa de la maldad de esta vecina. A los 2 días, mi madre logró dar con alguien que nos podía ayudar. Acudimos a una dirección donde una curandera dio fin a todo esto. Nos habló sobre nuestra agresora, asegurando que esa mujer tenía el alma negra. También me explicó que Mía me había protegido. Esto se dio porque cuando uno recibe brujería, quien lo paga es el más débil del hogar. De allí a cierta tradición en el campo de tener animales de hogar, para que cuando estos enfermen, poder actuar a tiempo. Mía fue quien recibió primero aquel daño. Mi pobre gatita había recibido mucho daño, pero todo por mí. La curandera nos otorgó varias hierbas y nos dio indicaciones de cómo usarlas.
Algunas eran para beber en infusiones, otras para quemar y usar su humo contra las paredes de aquel hogar. Y una vez por semana nos visitaba en la casa para ver cómo evolucionaba todo. En una de sus visitas, mi vecina salió a tirar la basura. Aproveché esa oportunidad para señalarla. La curandera la vio de lejos y quedó en shock. «Esa mujer carga con 5 muertos», dijo aquella curandera. «¿Qué clase de muertos?», yo le pregunté. «Personas a las que ella les hizo mucho daño. Están esperando a que ella deje este mundo terrenal para cobrar sus deudas con ella», explicó aquella curandera. «¿Los estás viendo?», yo le pregunté. La curandera sonrió complaciente y se despidió. Imaginé que ya no debía preguntar nada más. La alergia de mis brazos comenzó a irse poco a poco. Solo en una semana estaba como nueva, y tan pronto terminó la alergia, recibí la noticia. Una ambulancia y 2 patrullas estaban detenidas a un lado de la casa, frente al hogar de aquella anciana. Varios efectivos policiales estaban y salían de aquel hogar como si algo no anduviera bien. Luego, veo una camilla con un cuerpo cubierto por una sábana hasta la cabeza. Claramente, era ella, o al menos lo que quedaba de ella. La anciana murió en su hogar y contaba con 5 gatos dentro. Cuando ésta falleció, los gatos se estaban alimentando de su cuerpo. Las circunstancias de su muerte fueron dudosas. Los vecinos se enteraron, ya que manifestaron sentir un olor desde su hogar. En casa, con mi madre, en más de una ocasión sentimos aquel olor, pero no imaginamos que fuese de parte de aquel hogar. Lo cierto es que, aunque suene mal, desde su partida pudimos vivir en paz. Gracias a su muerte y que la policía entró a aquella casa, lograron descubrir lo que hacía con aquellos animales. El relato era mucho peor de lo que el padre de mi amigo contaba. Había cueros de gatos, perros y otros animales que se encontraron en aquel hogar, una colección de huesos con animales de todo tipo, fotografías de cada animal que era entregado en rituales de dudoso origen, además de prendas de vestir que no correspondían a ella. Había gorras, abrigos, playeras, camisas, bufandas y todo tipo de ropas usadas, de todos los tamaños, de todas las generaciones. Se creía que ella robaba estas prendas usadas para hacer brujería. En mi caso, no me faltó prenda alguna y no la necesitó para hacerme quién sabe qué. Si hubiese tenido alguna de mis prendas, quizás las cosas habrían sido mucho peor. Y así fue como aquella mujer desequilibrada, que tenía al barrio en suspenso, cavó su propia tumba, producto de sus actos. La casa hasta el día de hoy sigue abandonada. Nadie sabe si esta mujer tuvo hijos o algún otro tipo de heredero. Pero sabiendo cómo fue en vida, si tuvo familia, seguramente negarían conocerla. Mi vecina robaba animales para utilizarlos en rituales de brujería. Historia de terror escrita por Pablo Rojas y relatada por Entre las Voces de lo Desconocido. Entre las Voces de lo Desconocido te desea buenas noches.